Del libro de Romanos, capítulo 8. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es tal, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adoración como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguien ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, mediante la paciencia lo aguardamos. Y de igual manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, más que vencedores. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Del libro de Marcos, capítulo 14. El complot para prender a Cristo. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de prender a Jesús con engaño para darle muerte, pues decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto en el pueblo. Jesucristo es ungido en Betania. Estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, quebró el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de él. Pero había algunos que se decían entre sí, indignados, ¿para qué se ha hecho este derroche de perfume? Porque este perfume podía haber sido vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y estaban irritados con ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ha realizado en mí una buena obra, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, y les podéis hacer bien cuando queráis, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para el sepelio. Y en verdad os digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en el mundo entero, se dirá también en memoria de ella lo que ha hecho. Judas se ofrece a entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo a ellos a traición. Ellos al oírle se alegraron y prometieron darle dinero, y él andaba buscando la manera de entregarlo en un momento oportuno. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando estaban sacrificando el cordero pascual, le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Envía entonces a 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, decid al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi aposento en el cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento grande en el piso superior, amueblado y preparado. Hacednos allí los preparativos. Salieron los discípulos, llegaron a la ciudad y encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llega con los 12. Y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, dijo Jesús, en verdad os digo que uno de vosotros me traicionará, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿acaso yo? Él les dijo, uno de los 12, uno que moja conmigo en el plato, porque el Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por medio del cual es traicionado el Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó un pan, habiendo bendecido, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del pacto, que es derramada en favor de muchos. En verdad os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios.
Y después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos. Jesús anuncia la negación de Pedro. Entonces les dice Jesús: a todos sufriréis tropiezo, pues está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que haya sido resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces le dijo Pedro: aunque todos sufran tropiezos, yo no. Jesús le dice: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro decía con más insistencia: aunque tenga que morir contigo, de ninguna manera te negaré. Lo mismo decían también todos. Jesús ora en Getsemaní. Llega a una finca llamada Getsemaní y les dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Toma entonces consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Permaneced aquí y velad. Y él se fue un poco más adelante, cayó en tierra y comenzó a orar, que si era posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Viene entonces y los encuentra dormidos y les dice a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿No tuviste fuerza para velar por una sola hora? Velad y orad para que no caigas en tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. De nuevo vino y los encontró durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados y no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice: dormid pues, descansad, ya basta, ha llegado la hora. Mirad, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, mirad, el que me entrega está aquí. Prendimiento de Jesús. Todavía estaba él hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, y con él una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una contraseña diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y conducidle. Y con seguridad, inmediatamente después de llegar, se acerca a él y le dice: Rabí, 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 y le besó. Entonces ellos le echaron las manos y le prendieron. Pero uno de ellos que estaba cerca sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús se dirigió a ellos y les dijo: ¿cómo contra un salteador habéis salido con espadas y palos a prenderme? Todos los días estaba frente a vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos le abandonaron y huyeron. El joven que escapó. Cierto joven le seguía, cubierto solamente con la sábana sobre su cuerpo, desnudo, y le detienen. Pero él le dejó en pos de sí la sábana y escapó desnudo. Jesús ante el Sanedrín. Condujeron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote. Allí estaba sentado con los guardias, calentándose junto a la lumbre. Los principales sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, y no le encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no concertaban. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho con mano, y en 3 días edificaré otro hecho con mano. Pero ni aún así era idéntico el testimonio de ellos. Entonces se levantó el sumo sacerdote, adelantándose al centro, interrogó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada a lo que estos testifican contra ti? Pero él callaba y no respondía nada. Volvió a preguntarle el sumo sacerdote diciendo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dice:
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Oísteis la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los guardias le recibieron a bofetadas. Pedro niega conocer a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose después de mirarle fijamente, le dice, también tú estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo, ni sé ni entiendo qué es lo que tú estás diciendo. Y salió afuera a la entrada y cantó un gallo. La criada lo vio y comenzó otra vez a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él lo negó de nuevo. Poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, de seguro que tú eres de ellos, pues de cierto eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco a ese hombre que decís. E inmediatamente por segunda vez cantó un gallo. Y Pedro recordó la frase que Jesús le había dicho, antes que un gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y al darse cuenta comenzó a llorar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Leonardo Maldonado en este día 11 de marzo, día jueves. Gracias por acompañarnos en este magnífico plan de lectura bíblico de Reflexiones de Adoradores. Te pido que ingreses a nuestro canal Reflexiones de Adoradores en YouTube, le des like, compartas y te suscribas para que pueda llegar la palabra de Dios a más y más personas. Voy a hacer una oración para terminar este tiempo y agradecer. Padre, Señor y Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, te doy gracias por estas lecturas que hemos tenido el día de hoy, papá. Te pido que lleguen a los corazones correctos y a las personas correctas, Padre. Dales un espíritu dispuesto, Padre, y que tu palabra sea cultivada, Padre, sea escuchada y que tenga un fruto maravilloso en sus vidas y en la vida de sus familiares. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias.